Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jacqueline Galindo, asesora académica de Ingeotec. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de Sistemas de Alarma contra Incendios. La ponencia el día de hoy estará a cargo del ingeniero electricista Harry Casquino Lupaca. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Todas las dudas que tengan, el ingeniero les contestará al finalizar. Buenas noches, ingeniero, le doy el pase. Bueno, ante todo, muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener una capacitación sobre el tema del sistema de alarma contra incendio. Un tema muy importante, sobre todo en lo que es sistemas de protección en cuanto a incendios, ya sean almacenes, centros comerciales, fábricas, incluso apartamentos. Por tema de seguridad, debería estar contemplado esto en la instalación en cualquier tipo de edificación, ¿no? Sobre todo si se trata de vidas humanas, la cual esto nos va a ayudar a nosotros bastante a poder evitar un incendio y así podamos eh, tener incluso pérdidas de vidas humanas, ¿no? Más de lo material, claro está. Bueno, como punto importante a todo esto, vamos a tener una parte de introducción, también vamos a tener el sistema de detección y alarma contra incendios, clasificación de señales, activación de detección de humo o temperatura, instalación de circuitos, vamos a tener también el tema de accesorios, que es lo que se usa. Y parte de la normatividad, ¿no? Que nos ayuda y que establece esto como parte de- del sistema de alarma contra incendio. Punto muy importante es de que esto se crea y ya la normatividad pone en conocimiento cuando ya se había ocurrido demasiados antecedentes. De la mano con la tecnología y la automatización, ya sea analógica o digital, esto ayuda bastante a poder eh, eliminar este problema, sobre todo eh, la limitación de vidas, ¿no? Lo que más nos importa. Bueno, como concepto básico, tenemos en conocimiento que este es un sistema de alarmas. Literal nos va a ayudar a detectar algún posible siniestro. Ya lo había comentado. Bueno, en este caso, siniestro de fuego, una correcta supervisión de los cambios de ambiente que son asociados con la combustión, ¿no? Algo que nos ayude bastante a emitir, ¿no? Llamas. Sobre todo la propagación de esta. El sistema de alarma contra incendios, bueno, va a estar clasificado según cómo se accione, ¿no? Ya sea basado automáticamente, manualmente o ambos. En este caso, ya automatizados o independientemente. Bueno, por otro lado, entender que debe ser imprescindible contar con el sistema, así es un local empresarial o edificio. Básicamente, estos sistemas se usan en locales empresariales, ¿no? Por decir, centros comerciales, apartamentos, donde existe mayor tránsito de personas o el uso de algunos lugares, ¿no? Donde estas no son de lugar abierto, son lugares cerrados o edificios. Bueno, ahora pasamos al punto de cómo funciona esto. La mayoría de los sistemas de alarma van a usar lo que son funciones automáticas, ¿no? Bueno, esto ya para detectar situaciones que puedan provocar. Básicamente de lo que vamos a hablar, un incendio, ¿no? Evitar que se propague esto, para lo cual estas reciben la señal de detector, ¿no? En este caso detector de temperatura, también puede ser el detector de humo o básicamente el CO2, ¿no? Por favor, ¿quién está con su micro? Lo apaga, por favor. Ya. Por favor, cualquier pregunta me lo hacen llegar ya, pero el micro. Okay. Ya, bueno. Como les estaba comentando, básicamente detector de temperatura, detector de humo o CO2, ¿no? Que prácticamente es la llama, en este caso el humo. Las cuales estas nos van a transmitir a un panel
de alarma. Luego de transmitirnos, esto pasa, se activan las alarmas con unas luces que emiten destellos breves rápidos. Se la conoce, ¿no?, como sirena licuadora. ¿Por qué? Porque gira muy rápidamente emitiendo destellos de luz. Bueno, en este caso, si este sistema es direccionable, la fuente de alarma va a ser señalada, ¿no? En dicho panel. Las personas que estén en edificios conectados o en pisos separados van a ser fácilmente avisados por mensajes, por altavoces o bocinas, que también esto nos van a indicar sobre las acciones para cada lugar. Como ustedes pueden apreciar, tenemos el lado derecho una imagen, alarma de fuego, y acá un presionador de fuego, ¿no? Es prácticamente el mecanismo que va a ayudar cuando alguien, bueno, si por ahora no tenemos detectores de humo, manualmente lo podemos activar, ¿no?, con los detectores, y podemos activar el sistema. Sistema de detección y alarmas contra incendios. Bueno, en este caso nosotros necesariamente necesitamos de algún tipo de sistema que nos ayude, ¿no?, a contrarrestar sobre todo. Ya sea en alarma de incendios, básicamente tienen que ser principales. Estas se van a instalar y a la vez van a ser conformados sobre un panel principal que está ubicado en el ingreso. O también puede ser ubicado en un lugar protegido, ¿no? Incluso en el salón, si se podría llamarlo así, el área de máquinas. El sistema de detección de alarmas está compuesto por los siguientes dispositivos. Ya se les había comentado: paneles de control del sistema de detección y alarmas contra incendios. Estaciones manuales doble acción direccionales. Pulsadores de aborto del sistema NOIC 1230. Es un modelo, ¿no? Vamos a tener por otro lado detectores de humo fotoeléctricos. Básicamente son como las fotoceldas, pero en este caso el humo o el CO2 que se propaga tiene que ver básicamente las cornetas de alarmas o sirenas, luces estroboscópicas, bueno, también son conocidas como luces de licuadora, ¿no?, porque giran. Módulos de monitoreo direccionales, también vamos a tener los módulos de control, los módulos de control direccionales, ¿no?, básicamente para poder controlar. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Bueno, vamos a irnos al otro punto, sobre todo el propósito de un sistema de alarmas de incendio. ¿Cuál es el propósito? Lo que nosotros deberíamos entender es que el propósito básicamente es hacer, salvaguardar y proteger la vida de las personas. Uno es detectar, otro es alertar, y el punto más importante y clave va a ser evacuar, ¿no?, para que no podamos sufrir algún accidente. En este caso pueden ser quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. No, como su nombre le dice, salvar vidas. Eh, para esto nosotros deberíamos tener algunos criterios. ¿Y cuáles son los criterios para la implementación del sistema contra incendios? Mira, vamos a tener protección a la vida, protección a la propiedad, continuidad de operación. Si en el caso sea una fábrica o una planta, no vamos a tener problemas, ¿no?, para poder impedir las operaciones. El otro punto muy importante que hoy en día se rescata es la protección al medio ambiente, para, sobre todo, cuidar el medio ambiente y eliminar lo que es el CO2, ¿no? Bueno, estábamos pasando al tema de los circuitos. El dispositivo prácticamente, en este caso ya nosotros estamos hablando, es que pueden ser inteligentes, también pueden ser semiautomáticas, ¿no? Por un punto nosotros vamos a tener como sistema o como cerebro de esto, un sistema llamado FAB. Bueno, por un lado les indicaba que vamos a tener el circuito dispositivo iniciador convencional, el IDC, ¿no?, con iniciales IDC. También vamos a tener el circuito de línea de señalización direccionales, el SLC. ¿En qué consiste esto? ¿O en qué empieza? Nosotros vamos a tener el detector de calor, también el detector de humo, el flujo de agua, y por otro lado la activación manualmente. Básicamente los detectores de calor están en la parte de arriba, por decirlo, en la superficie, ¿no?, en lo más alto del ambiente, en este caso, en el techo, por llamarlo así. El detector de humo también. El flujo de agua ya puede ser manual o también puede ser ya automatizado por sensores. Y el alarma de incendio, o sea, el activador manualmente, esto básicamente se va a encontrar en las entradas o en las puertas. Mencionando esto para poder activarse y así poder encender el sistema y dar aviso
a las personas que están en el lugar, así poder evacuar y no tener algún problema, ¿no? Bueno, por el lado derecho, nosotros vamos a tener el circuito de aparatos de notificación. ¿Qué son los circuitos de aparatos de notificación? Estos nos van a ayudar a nosotros eh, a poder que emita una señal, básicamente al cerebro. A ver, vamos a dibujar, ¿dónde está? Acciones. Como les comentaba, el circuito de aparatos de notificación, ¿no? Básicamente van a ser señales que nos van a enviar un mensaje al cerebro en este caso, y así nos van a o sea, responder o hacer una respuesta inmediata y así evitar, ¿no? O sea, prácticamente nosotros vamos a tener los autoparlantes luces estroboscópicas, también vamos a tener el autoparlante y las luces estroboscópicas, ¿no? También son luces, se les llama estroboscópicas licuadoras, como ya les indicaba, giran, ¿no? Giran muy rápido. Y bueno, por otro lado vamos a tener el circuito de dispositivo iniciador convencional. También aquí tenemos la parte de arriba, el circuito de línea señalizada, que les había comentado, que esta básicamente se va a basar en posición de la válvula. Bueno, esta válvula puede ser automática, puede ser mecánica, semiautomática, o también puede ser automatizada. Bastantes parámetros que se les puede dar. Vamos a tener la supresión de campana de cocina. Vamos a tener la temperatura y la bomba contra incendios. Bueno, esto de aquí es el proceso de supervisión que hace. Nos ayuda, incluso nos puede simular esto en un momento. Básicamente, esos impulsos se pueden mandar solamente del tema de comando. Una vez esto supervisado, es donde esto no puede emitir ningún tipo de fallas, así puede actuar este, con mucha rapidez y mucha eficiencia. Y tener mucho cuidado con el tema de la posición de válvulas, sobre todo en las conexiones. Puede ser incluso errores, puede ser errores que puede dificultar, o sea, la ayuda a personas, ¿no? O a personas que están vivas todavía. Bueno, por otro lado, vamos a tener funciones de control de emergencia. En las funciones de control de emergencia, nosotros básicamente ya tenemos, ¿no? Parte de la automatización o semiautomatización, dependiendo del tipo de supervisión de falla de alarma. Vamos a tener relé, que eso se puede basar en ascensor, puede ser relé también, que se puede hacer en control de humo, y también la cierre de puerta de contrafuego. Estas opciones se le usa dependiendo a la magnitud, ¿no? Del proyecto. Por otro lado, vamos a tener la energía primaria. Prácticamente este controlador trabaja con energía primaria, ¿no? Como todos. Pero pese a eso y aparte de eso, también vamos a tener en este caso, la batería o la energía secundaria, haciendo que esta nos ayude cuando exista un apagón, trabaje, ¿no? La energía secundaria, ayudando a esto a que en cuanto a la ausencia de la energía eléctrica, esta pueda seguir continuando trabajando, ¿no? Y es una función muy favorable que nos ayuda. Por otro lado, también se le puede incorporar incluso sistemas de electrógenos para que no pueda perder el flujo, ¿no? De esta. Y sobre todo, por otro lado, tenemos la comunicación en la estación de supervisión. La comunicación de la estación de la supervisión son puntos muy importantes para los cuales nosotros no podamos, sobre todo, tener problemas en el momento que realmente se necesita el sistema, ¿no? Bueno, pasando a otro punto, vamos a hablar un poco del circuito dispositivo iniciador, ¿no? Cómo es que esto trabaja, cómo es esto que funciona realmente. Bueno, por un lado, nos basamos puede ser en el detector de calor, detector de humo, el mismo flujo de agua. Pero básicamente hablemos del detector de calor y detector de humo. En la parte derecha nosotros tenemos dos puntos importantes, como el circuito del dispositivo iniciador. Si se dan cuenta, es un circuito que es en paralelo, pero está abierto el circuito. En la condición normal, está abierto. Ahora, en la parte de abajo nosotros tenemos el IDC, pero en condición de alarma. ¿Qué haciendo esto, no? El detector de humo detecta si cierra el circuito y automáticamente esta emite una señal al centro de comando
En la condición de alarma, básicamente tiene que estar cerrado el circuito o tiene que cerrarse el circuito por una notificación. Esta ya dado por el detector de calor o detector de humo. Bueno, básicamente son sensores, ¿no? Que tienen contacto abierto y cerrado. Estas ya actúan y es donde se cierra el circuito y es donde se activa todo el sistema. Y básicamente ahí nosotros ya estamos provocando la verdadera alarma de incendio. Pasando a otro punto, vamos a tener la arquitectura general y la composición de esto. Prácticamente, como les había comentado hace un momento, todo parte de un cerebro, el cerebro de la operación. ¿Cómo se llama? Equipo de control y señalización, o también panel central, ¿no? El panel central es la que nos va a ayudar básicamente con las señales de entrada, que básicamente son la supervisión. Por otro lado, también que es muy básico, los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida que nos van a ayudar a la reacción inmediata de estas, a poder cerrar y activar el sistema contra incendio, ¿no? Por el lado izquierdo, hablando de las señales de entrada, vamos a tener los detectores de incendio, pulsadores de alarma, monitoreo de señales. Por el lado derecho vamos a tener en las reacciones, vamos a tener dispositivos de notificación, que son las sirenas. Por un lado, control de automatismos, transmisión de alarmas, red central. Ahora, básicamente todo esto y el conjunto de las señales, de las salidas y el cerebro de operación va a depender de una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación tiene que ser una principal que está conectada a esta red. Casos o incluso en puntos muy importantes llega a tener el grupo electrógeno, ¿no? Por otro lado, tiene la fuente de respaldo, que puede ser basada en UPS, sistemas de baterías secundarias, ¿no? Para que el sistema siga todavía activo. Bueno, ahora pasaremos a lo que es señales de entrada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en las señales de entrada? En las señales de entrada nosotros vamos a encontrar dispositivos que van a iniciar para que esto a nuestro panel central nos dé como el cierre del circuito y active, ¿no? Vamos a encontrar nosotros en los dispositivos para que inicien estas, detectores de humo, detectores de temperatura, detectores de llama, detectores de gas, incluso los dispositivos de sirenas hidráulicos, sensores de flujo también, estaciones manuales, detección de humo y llama por video. Todo esto, si se dan cuenta, tenemos desde lo más básico hasta lo más automatizado. ¿Qué queremos decir? Que podemos tener incluso desde lo más, el circuito más básico y al más compuesto, ¿no? Que ya viene con programación, incluso parametrización de estos. Básicamente estamos hablando incluso de caudales, temperaturas, flujos, sistemas eléctricos, incluso electrónicos, ¿no? Estaciones manuales. ¿Qué son las estaciones manuales? Las estaciones manuales nosotros lo vamos a poder encontrar en los puntos importantes de referencia en la entrada de cada ambiente, ¿no? En este caso, si hablamos de una fábrica, esto es muy importante en el punto donde, si por A o B se produce un incendio en un lugar donde tenemos material inflamable, estas incluso pueden estar dispersadas por puntos en gran cantidad, ¿no? Ahora, si es un lugar alejado, un almacén donde no tenemos bastante material para que esto para que se pueda expandir, o simplemente tengamos un lugar donde no exista bastante material para que el fuego pueda ser consumido, en puntos estratégicos nada más, dependiendo de la zona y el ambiente, básicamente las estaciones semanales. Y esto nos sirve para nosotros poder activar manualmente y dar aviso, ¿no? Es como un mecanismo prácticamente mecánico que nos va a ayudar que mediante nosotros un pulso, o jalando el gancho o empujando el gancho, poder activar el sistema. Bueno, las salidas. En las salidas nosotros vamos a tener las bocinas, vamos a tener los strobos, pero también compartido esto nosotros vamos a tener los dispositivos de notificación, vamos a tener campanas, vamos a tener sirenas, vamos a tener los parlantes, las cornetas también, luces estroboscópicas, lámparas y luces de tipo licuadora, ¿no? Las que giran muy rápidamente, ya les había comentado. Bueno, como ustedes pueden ver en las imágenes, son fáciles de conocer, bocinas, estrobos, las campanas,
los parlantes, la luz tipo licuadora, entre muchos dispositivos que nos van a ayudar. Es parte todavía de esto. Bueno, ahora pasamos al rango de operación. Bueno, ahora en el punto importante, desde cómo parte esto a la activación, ¿no? Y en los rangos de operación, básicamente, estamos hablando básicamente, porque esto es muy extenso, eh, podemos nosotros llegar a tener hasta un caudal de 2.500 galones por minuto. O también podemos tener 568 metros cúbicos por hora, ¿no? La altura dinámica total. La altura dinámica es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener incluso la presión de estos. En este caso tenemos 166 metros de columna de altura. O siendo estas para que nos puedan ayudar a disipar, ¿no? En este caso también podemos tener presiones hasta 235 psi, temperaturas de 10 grados Celsius a 104 grados Celsius. Ya también se habla en parámetros de Fahrenheit, ¿no? Bueno, ahora las características de acuerdo a norma, porque todo esto es basado en la norma, ¿no? Una bomba centrífuga horizontal de una etapa. También podemos tener una bomba tipo carcasa partida horizontal. También puede ser vertical, ¿no? En línea. Conexiones de succión, descargas híbridas. ¿Por qué con brías? Porque la presión de estas es tan alta, porque tiene que ser a un ramal y ser una distribución exacta para poder propagar estos incendios. Por otro lado, tenemos el impulsor cerrado de doble succión. En este caso nos va a proveer balance, ¿no? Ya sea hidráulico, resolviendo de la manera el empuje axial. ¿Por qué el empuje axial? Porque esto depende a esto para el caudal mayor o el mínimo que se le quiera dar. Rodamientos lubricados por grado. Son puntos muy importantes y rangos de operación de las cuales que se debería respetar según la norma. Por el lado derecho, como imagen referencial, entre estas, por el rango, tenemos la bomba lista correcasa de partes. En este caso, esta tiene, si se dan cuenta, tiene su grupo electrógeno. Es una bomba prácticamente autogenerada. Por este lado tenemos el diagrama. Con esto, básicamente, es cómo funciona, ¿no? En este caso, un tanque. Y todo tanque, como ustedes comprenderán, todo funciona por las válvulas, ¿no? De preferencia, válvulas check, ¿no? Que ayudan. Vamos a tener la reducción de extracción, la tubería de cebado, la bomba jockey, un tablero de control que es muy importante, tableros de control, tableros de fuerza, una sirena, válvula check, válvula de paso, a la red contra incendios, presóstatos. Presóstatos, ¿por qué los presóstatos? Los presóstatos nos ayudan a mantener la presión, ya esto pidiendo el que se aumente esto o que se disminuya esto. Sobre todo para la presión constante, que bueno, esto ya también se trabaja con variadores de frecuencia en sistema PID, ¿no? También tenemos manómetros para verificar estos, línea de retorno a pruebas, válvula de alivio, muy importante la válvula de alivio, así también como la tubería de cebado, la unión flexible, bomba principal, reducción excéntrica. Por otro lado tenemos el soporte de tubería. La válvula check también cumple un factor muy importante. ¿Esto para qué? Para que no regrese, ¿no? Para que no sea, para que no retorne todo el flujo que ha sido transportado por estos hasta la parte de arriba, ¿no? Haciendo que se quede a cierto nivel. Por otro lado, la cometida de igual, el registro, la caja de registro también, el flotador. Prácticamente de estos se compone el sistema, si hablamos de presión constante, o simplemente la presión que nos va a ayudar, ¿no? Sobre todo, como se había indicado hace un momento, el caudal, ¿no? Va a depender de esto. Y también todo esto depende del diámetro de las tuberías y de la composición, cómo está hecha el proyecto. No es que podamos poner el por qué y cuándo y no. Todo esto se basa en una normativa y haciendo un cálculo, sobre todo esto tiene que basarse en cálculos, haciendo la determinación exacta y poder determinar cuánto de caudal y flujo necesariamente se necesita para el área donde se va a diseñar, ¿no? Ya sea un edificio, un almacén, una planta, una fábrica, etcétera, etcétera. Bueno, por este lado, para que puedan entender un poco más, el diagrama del sistema de bombeo, bueno, como ejemplo, ¿no? Listado de motor eléctrico con norma. El medidor de caudal. ¿Cómo inicia todo esto? Vamos a iniciar desde la parte izquierda por un tanque. El tanque básicamente empieza, si se dan cuenta, por válvulas, ¿no?
Vamos a tener una válvula desairora, vamos a tener una válvula de compuerta, una excéntrica, un llave de paso, válvula de paso también, tablero de bomba jockey, tenemos check, también vamos a tener bomba contra incendio, que es la más básica, ¿no? La que nos ayuda sobre todo a poder iniciar todo esto. Eh, por otro lado, también vamos a tener las tuberías de cobre, ¿no? Sobre todo eso para la señal que nos van a dar de estas. Caudalímetro, sobre todo muy importante para medirlas. Válvula de alivio. Todo lo que se ha compuesto en el gráfico anterior, lo tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo es que empieza todo esto? Y en las salidas finales de toda esa conexión, nosotros vamos a tener drenaje a drenaje, vamos a tener al sistema, a la red, también al drenaje en la parte de abajo. Pero todo inicia, mira, en este caso, tablero de la bomba principal, la excéntrica, el tablero de la bomba jockey, vamos a tener la bomba contra incendio, que es la más principal, ¿no? Y todo esto va a ser dependiente del tanque. ¿Y qué pasa si no hay agua? Ya pues piña, ¿no? No, todo eso ni siquiera va a funcionar porque tiene sistemas de protección incluso. Bueno, ahora pasamos en el sistemas de detección y alarma contra incendios. Ya, hablando de normas, ya pasamos a este punto muy importante, ¿no? Normas y estándares internacionales. Por un punto vamos a tener las aprobaciones certificadas, que son muy importantes. La introducción a la norma, a la NFPA en inglés, ¿no? Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. La NFPA en iniciales y siglas en inglés. Básicamente ahorita lo vamos a ver. Certificaciones y aprobaciones, factoring mutual, la conformidad europea. Básicamente son certificaciones que aprueban todo esto. ¿Por qué? Porque también se usa, ¿no? Se usa y se ha comprobado y se ha visto. Es por eso que se certifica. Ya lo que mucho queremos saber, ¿no? ¿Qué es la NF? Es prácticamente la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, ¿no? En inglés, National Fire Protection Association. Bueno, el alcance de la norma. Podríamos leer todo esto, pero nos demoríamos bastante, ¿no? En poder determinar. Es por eso que se le presenta como concepto, el Código Nacional de Alarmas, Incendios y Señalización. Lo pueden descargar en internet, está ahí. Selección de dispositivo adecuado, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que estamos seleccionando un dispositivo adecuado? Tiene que ser iónico, fotoeléctrico, de lineal o puntual. Por otro lado, ¿cuál sería el costo total de uno contra otro? Es que aquí nosotros determinamos dos puntos importantes. La magnitud del proyecto, el lugar donde se va a ocupar y el área donde se va a contrarrestar todo esto. Por otro lado, tenemos cómo puede afectar el ambiente el detector seleccionado. ¿Cómo puede afectar el ambiente? Estamos hablando de ambientes, por ejemplo, ambientes donde demasiado frío. A ver, hablemos lugares donde, eh, Alaska, donde haya bastante frío. Algunos circuitos electrónicos que no aguantan ciertas temperaturas y simplemente tienden a sobrecalentarse o incluso tienden a abrirse los circuitos. Sobre todo, indicar que tiene que ver bastante el tema de estos, porque la mayoría son electrónicos, ¿no? Por otro lado, cumple el dispositivo con las especificaciones y códigos. ¿Qué hablamos sobre cuando cumple o no cumple? Ahora, hay incluso accesorios y estas determinan según la magnitud del trabajo donde se va a desarrollar. También hay dispositivos en los cuales se van a conectar, hablemos de tuberías o las mismas direcciones de las amplitudes donde se van a realizar esas instalaciones, en el tendido mismo de los conductores eléctricos, tienen una pérdida, y haciendo que en la cual los sensores no sean detectados a tiempo o tengan cierto tiempo de retraso y no actúen con mucha efectividad, ¿no? Por otro lado, vamos a tener el tema, ¿qué factores deben ser considerados para resolver el diseño? Bueno, en este caso, ya es un diseño apropiado en un sistema de alarmas contra incendio. Los factores que, desde un punto muy importante, deberían ser considerados para asegurar el diseño apropiado en un sistema, eh, básicamente, el para qué se hace, ¿no? ¿Contra qué se hace? ¿Qué quieres contrarrestar? ¿Contra qué magnitud de proyecto o personas se va a encontrar? Es muy diferente básicamente si esto se instala en una fábrica, en un almacén,
y un condominio, un departamento o una edificación, ¿no? Sobre todo para evitar de estas que haya sobrecargas, incluso cortocircuitos o simplemente averías cortándose estas. Incluso los mismos dispositivos tienden a fallar. Es por eso que estas también requieren mantenimiento a cierto tiempo. Recomendable 3 meses, 4 meses, dependiendo del tipo de ambiente. Bueno, ahora ya estamos pasando al punto de ubicación de los detectores, ¿no? El punto de ubicación, esto se va a basar en el montaje, ¿no? El cómo lo hace. Puntualmente, los detectores van a estar basados en localizar los detectores en el centro de un rectángulo de 9 por 9 metros, ¿no? Básicamente 9 metros cuadrados. La distancia del centro del detector, no a cualquier extremo, no deberá de exceder 6.4 metros. Bueno, eso según la normativa, ¿no? El máximo de radio de protección, ¿no? 6,4 metros. En metros cuadrados, 9 metros cuadrados. ¿Esto para qué? Para poder evitar, sobre todo, los parámetros que nos da eso, ¿no? Para que, digamos, si tenemos un área, todo ese área tiene que cubrir. Ahora, esto va a depender según el tipo de accesorio que se va a utilizar. Básicamente, incluso hasta la fabricación de las marcas tiene que ver bastante esto. Es si la marca te dice 9, digamos, el más barato te dará 5, 6, 7, dependiendo. Y a medida que pasa el tiempo, también esto suele a tener averías y simplemente no hace la funcionalidad correcta. ¿Estás hablando el micro, por favor? Perdón. Los micros, ¿ok? Ya. Como les comentaba, ¿no? Tiene que ver bastante el tipo de marca. Más barato, más malo, ¿no? Más bueno o intermedio, está por ahí, ¿no? Bueno, hablando de ubicaciones, esta es una imagen referencial en cómo es que se debe determinar. En este caso se le está considerando 4,5 metros. Hablando de números exactos, 4,5. Por el tema de factor de seguridad, ¿no? Mira, por un lado nosotros podemos ver en la parte del medio, aunque el área de cubrimiento base es cuadrada, también se puede dimensionar por zonas rectangulares. O sea, ¿cómo depende, no? Depende también la altura en la cual se realiza. Si tú tienes un techo bajo, pero te da cierta cantidad de metros cuadrados, esta se disminuye básicamente. Y al disminuir, como que no tiene, no tiene todo el área que supuestamente debería cubrir. Es muy diferente que tú tengas un área, si hablemos de alturas, referente a básicamente 380, ¿no? Lo más común, incluso de 3, 4. Hay algunos incluso que se usan a 4, a 5. No va a tener la misma respuesta. Así que estas tienen que ser colgadas. Pero ¿cuál es el otro problema? Que por ahí también pueden transitar N de vehículos, ¿no? Dependiendo del tipo de uso que se le da. Por eso tiene que tener bastante criterio y sobre todo los cálculos de estas. Bueno, tenemos área de cobertura, en la parte del medio habíamos visto. Por otro lado, también en la parte derecha, también vamos a ver, ¿no? Para zonas irregulares se aplica el mismo criterio, ¿no? Básicamente, ¿qué criterios puedes utilizar en zonas irregulares? Ya les había comentado, si no es 9 metros cuadrados, o sea, que es por todo lado 9 por 9 por 9, eh, tendrías que estar utilizando los parámetros muy básicos, ¿no? Que de punto a radio, de centro a costados, o a las limitaciones, debería ser de 4,6 o 4,5 metros. Así nos ayuda a definir estas. Bueno, ahora pasaremos a la ubicación de las estaciones manuales de emergencia. Como les había comentado, esas tienen que estar en las entradas, ¿no? ¿Para qué? Bueno, esta altura básicamente lo pone la norma, ¿no? Mira, la altura de considerar según las recomendaciones de la norma FPA 72, ya habíamos hablado, no debe ser mayor a 42 pulgadas o 1,7 metros, ni mayor a 48 pulgadas, ni 1,22 metros, con relación al piso terminado. Con relación al piso terminado, tener muy en cuenta en esto. Tenemos la sección, ahí podemos ver la altura de 1,22 o 1,7. Desde ahí podemos tener nosotros las estaciones manuales de emergencia. ¿Qué hace esto? O sea, cuando exista o no haya detectores de humo ni detectores de calor, básicamente se puede usar estas y accionar y activar el sistema contra incendios. Puntos de referencia es que nosotros aquí
nos dice, ¿no? Debe estar localizado a más de 5 pulgadas, 1.5 metros de salida en cada piso. Y en cada piso, por otro lado, una estación adicional deberá considerar la distancia entre la estación manual y la próxima más cercana, es mayor a 200, luego a 61 metros. Bueno, son ubicaciones las cuales nos dan en los manuales de emergencia, ¿no? Ya está para leer, se les va a enviar el material y lo van leyendo. Vamos a hablar de la ubicación de los dispositivos de notificación audible. Básicamente aquí hablamos de las sirenas, ¿no? Audible, ¿no? Audición. Estas deben estar a 2.30 metros desde el piso terminado y desde la parte superior del techo a 0.15 antes, ¿no? 0.15 metros. Ruido en ambiente. Es un poco molestoso, claro, sí, pero te ayuda, ¿no? Te ayuda y te salva la vida para poder evitar este accidente en este caso, ¿no? Ya sea de quemadura. Bueno, en este caso podemos tener de 1 decibel a sonido de medio ambiente, 50 decibeles a una conservación típica, 80 decibeles alarma de un reloj, 130 decibeles dolorosa posible daño al oído. Hay que tener bastante cuidado, es por eso que los dispositivos tienen parámetros según el ambiente y eso se puede configurar. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos saber? Ya, ¿no? Compras el dispositivo, ya el fabricante te da los parámetros, ¿no? Y viene con especificaciones técnicas y todo. Hablamos del otro tema, ubicación de los dispositivos de notificación visual. Vamos a tener básicamente la altura considerable. Las recomendaciones de que nos da es de un rango de 2,3 metros, no, de 2,03 metros y a no más de 2.44 metros. O sea, debe estar entre el medio de estos. Como ustedes pueden ver la imagen de referencia, tenemos en el medio de 2.44 metros o 2.03 metros, ¿no? Ahora, puntos importantes en el montaje de pared es que los dispositivos deben ser a una altura no menos de 80 pulgadas y 2.3 metros. Ya como se había considerado. Por otro lado, también tenemos, cuando el techo esté bajo, dispositivos deberán estar montados y no menos a 6 pulgadas. La separación máxima de dispositivos no excederá de 100 pies o 30 metros. Bueno, pues ya habiendo conocido todo eso, vamos a pasar a un plano de la vía real, cómo es que se proyecta estas, ¿no? En este caso vamos a hablar de un almacén. En un momento les voy a compartir. Voy a compartir dónde está. Lo tengo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo tengo en AutoCAD también, si desean. A ver. Ya, ahora sí, alguien me avisa por favor si se ve el AutoCAD. Vamos a ver un plano rápidamente y vamos a desarrollar estas. Bueno, como todo plano, se está compartiendo la pantalla. Ok, se está compartiendo. Ya, como todo plano, siempre vamos a tener una leyenda, ¿no? Siempre, básicamente, leyenda del día, vamos a tener de toda la temperatura, estación manual, sirena, aborto de sistema de supresión, protección de unidad de control, de alarma, incendios y tubería MT. Tubería EMT, son tuberías conduit, son tuberías de acero galvanizado, tener en cuenta. Ese es todo un sistema también de conexión y tiene unos accesorios que ayuden a que estas sean compatibles y así hacer una instalación muy efectuosa, ¿no? Es una instalación que es muy eficaz, la verdad. Contra temas de contra incendio se usa bastante, ¿no? Pero también a veces tiene su pro y sus contras también. Uno de esos es que muy caro, la mano de obra también, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos como proyecto, como ya habíamos hablado, un almacén, ¿no? Tenemos una planoteca, tenemos el almacén, y aquí tenemos el almacén por secciones. ¿Cómo es que inicia esto? Inicia desde el punto de la sirena, ¿no? Vas a tener la sirena, estación manual, la estación y temperatura. Esto es lo que ustedes ven aquí, básicamente este de aquí, el S.
son los detectores de temperatura, que están en toda la zona. Mira, básicamente hablamos del almacén. Dentro del almacén tenemos un diámetro de una distancia de 17,5 metros y de altura tenemos 16,10 metros. Los sensores de temperatura están aquí y prácticamente si vamos nosotros de distancia a distancia, esta debería tener otro tipo de dimensión. A ver, vamos a ver, voy a sacar una conclusión. De ese punto y extremo, nosotros tenemos 4,30 metros, que está dentro de los parámetros que se establecen, ¿no? Es 4,60 a 4,5 metros. Eh, por otro lado, vamos a tener el F, ¿no? ¿Qué significa el F? Prácticamente ahí nosotros nos damos cuenta qué es lo que tenemos. Estación manual. Las estaciones manuales siempre van al ingreso, si se dan cuenta. En esa parte donde dice ingreso, siempre va a ir ingreso 2, estación de manual. Acá tenemos básicamente, si no me equivoco, es la alarma, la aborto del sistema de supresión. Bueno, así como inicias con la F, con esto también lo apagas. Y aquí tenemos la sirena, por este lado tenemos también la sirena, ¿no? Son las señales que nos van a ayudar a notificar en este caso. Bueno, en el otro ingreso también vamos a tener eso. Tenemos aquí el manual y básicamente esa es la composición. Los puntos muy importantes a tener todo esto es que todo el circuito del sistema conduit en serie, ¿no? Pero las instalaciones eléctricas o electrónicas de estas es en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Para que abra y cierre el circuito, así esta puede ser activada. Ya bueno, otro punto importante se resalta aquí es que el detalle de todos los planos, según consideración, bueno, este es un proyecto que ya tiene cálculos, tiene el detalle de protección de temperatura, ¿no? De detección en este caso. ¿Cómo es que se debe de instalar? Si se dan cuenta, mayormente acá tiene una baldosa, ¿no? O puede ser un cielo raso. Tenemos una caja, desconexiones, los cables. Acá una caja de paso, un presodóstato, puntos de conexión. Y entre eso, ¿no? Tenemos el detalle de facto del sistema donde se puede considerar, en este caso, la operación de esta, ¿no? El operador a qué altura debería estar. Hay algunos detalles que se debe considerar. Todo esto es un sistema conduit, una caja de paso, sistema conduit también. ¿Por qué sistema conduit? Es para que nos cuide, ¿no? En este caso, el, el conductor que está dentro de estos. Acá tenemos el sistema, ¿no? De detalles de facto. Es prácticamente el panel de control. Aquí vamos a tener el detalle de estacionamiento manual y luz de estroboscópica, ¿no? Por este lado, la estación manual tenemos acá la luz estroboscópica, ¿no? Las consideraciones muy importantes que se debe tomar. Y pasando al otro lado, al plano de cargas, porque es muy importante el plano de cargas, nosotros empezamos por un diagrama unifilar, ¿no? Y básicamente nosotros necesitamos dos conductores por uno, o sea, prácticamente tres, dos que es línea y neutro y una tierra, por sección de 1,90 milímetros cuadrados, ¿no? AWG. En este caso no se debía considerar AWG, ¿no? Es 1,90 milímetros cuadrados. Es la sección, estamos hablando en milímetros, ¿no? No tiene nada que ver. Sería de eliminar. Bueno, en este caso tenemos un tubo conduit de 3/4 de pulgada. El MT es conduit, ¿no? Ya sabemos. Circuitos y derivados y cajas de inscripción. Por otro lado, tenemos el tablero de carga, que va a iniciar panel inteligente de alarma contra incendio, ¿no? Tenemos la línea, un dispositivo interruptor termomagnético en este caso, de 2 por 25 amperios. El primer termomagnético de 2 por 16 amperios. Y también tenemos un diferencial, ojo, un diferencial de 2 por 25 amperios, que el salto va a ser en 30 miliamperios. En este caso tenemos las estaciones manuales. Es muy importante el circuito. Estaciones normales, manuales, ¿no? También tenemos uno de lo mismo, los sensores de humo, ¿no? Vamos a tener sirenas de luz, vamos a tener el pulsador de emergencia,
sistema NovaTech, entre otros. Cabe recalcar que acá todo esto tiene que estar energizado a un sistema puesta a tierra. Todo circuito debe anexar siempre a un puesta a tierra. Y en el sistema puesta a tierra nosotros vamos a tener un conductor de 10 milímetros cuadrados, ¿no? En este caso, en el tipo de conductor THW 80 a todos los tableros, ojo. Aquí iniciamos con el diagrama de Ruizen y ya vemos los detalles cómo es que está conectado esto. Empezamos por el panel de control, que en este caso es el FACU. Luego pasamos por el primer ramal, ¿no? Está conectado, en este caso sería el sistema D de la sirena. En este caso, la notificación para el personal o para el usuario que está dentro de la edificación. Luego nosotros vamos a tener, como se ha considerado, la estación manual. La estación manual tiene dos salidas, ¿no? Así como la estación manual y la estación manual, también otro considerado a bordo del sistema de supresión, van conjuntamente, ¿no? Porque el otro activa, el otro desactiva. Es como que abre y cierra. Luego de eso, nosotros simplemente ya tenemos los detectores de humo que están dentro del área, todos estos, que están aquí dentro del área y respetando la medida, ¿no? Del parámetro que será 4,6, 4,5 metros, ¿no? Bueno, por otro lado, podemos rescatar el otro cálculo que está aquí también. Y esto básicamente ya se basa en lo que es luminarias, tomacorrientes, panel de control, alarmas, etcétera, ¿no? Que conjuntamente tiene que ir con estas. ¿Para qué? Para tener la distribución del tablero y así tener los conductores exactos, también la distribución del tablero general y no tener problemas secundarios ni por caída de tensión ni por sobrecarga. Todo esto derivado de un puesta a tierra que siempre está en un plano establecido y así nosotros podemos considerar una instalación exacta. Ahora, muchos preguntarán cómo y por qué esas instalaciones. Básicamente ya se les había presentado primeramente el circuito básico de conexión. Eso no difiere mucho. Todos los dispositivos que ya han sido conectados a estos de aquí secuencialmente ya son determinados al punto de que todos esos vienen con manuales de usuario. Y al tener manuales de usuario, difícilmente, muy difícilmente, no es que lo puedan entender. Es fácil de interpretar, fácil de seguir el diagrama. Básicamente para esto uno debe tener conocimiento de electricidad básica y poder interpretar estos planos. Es muy fácil, muy desarrollado, sobre todo los que manejan circuitos electrónicos o mecánicos eléctricos. Basándonos nomás, no yéndonos tan lejos, contactores, es muy fácil de entender, demasiado fácil. Y si alguna duda y si alguna pregunta tienen respecto al tema, básicamente los productos que ustedes adquieran o compren, incluso los proyectos que ya hacen, ya vienen especificados. Y como ustedes ven aquí, es simplemente el personal técnico simplemente se tiene que basar en una lectura de planos, que es muy importante. A la lectura de planos así poder interpretar incluso con qué tipo o calibre de conductores está trabajando. Otro, el tipo de tubería conduit. No yéndonos tan lejos, bueno, es un poco más complicado al tema de qué tipo de presión constante o qué tipo de caudal debe ser utilizado. Bueno, es un mundo más abierto, pero no nada difícil, ¿no? En este lado, en este punto solamente estamos tratando de conocer los sistemas que nos van a ayudar a contrarrestar los incendios. Bueno, hasta aquí creo que es todo. A ver, vamos a ver más. ¿Me avisan, por favor? Bueno, sí, está bien. Ya bueno, hasta aquí hacía la proyección incluso con un plano demostrativo para un proyecto, ¿no? Es un proyecto muy básico, un almacén de una fábrica, la composición de esto. Bueno, hasta aquí con la capacitación del día de hoy. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, me lo hace llegar.
Ya, dice buenas noches. Solo se utiliza un solo cable para los sensores, estaciones y sirven. Bueno, estaba hablando con el micro apagado. Ya, bueno, rápidamente voy a contestar esto. Eh, Básicamente eso se determina por criterio según la magnitud y según la cantidad de dispositivos electrónicos, porque estos son electrónicos, para la reacción y consideración incluso de las respuestas de estas. Mientras mayor cantidad de estas, el diámetro se aumenta. Mientras la magnitud interprete incluso en la misma información de las especificaciones técnicas de cada producto, estas trabajan sin ningún problema. Pero mientras la magnitud se establece para más, y hablamos de básicamente incluso hasta 10, 20 es muy tranquilo. Pero si excedemos de 30, 50, 60, según el área y sobre todo la cantidad, esta va a variar. El diámetro del conductor varía, ¿no? Es por criterios. Nosotros sabemos a mayor carga consumida, mayor conductor para estas, ¿no? ¿Para qué? Para el tema de seguridad, para el tema de cargas, para el tema de pérdidas. ¿Cuántos cables por tubos conduit? Otra pregunta. Bueno, esta depende. La normativa te especifica dependiendo, ¿no? Dependiendo al tipo de conductor. El otro tema es de qué tipo de conductor vas a pasar. Por otro lado, hay varios, o sea, la norma americana con la europea te dice una otra cosa. Pero generalmente esto depende, mira, la normativa básicamente te aplica cuando el conductor o los conductores no sean obstruidas para incluso el transporte de estas dentro de estas. Ahora, si hablamos por los tubos de conduit, tenemos diámetros de conductores, también vamos a tener diámetros de los tubos de conduit. Estamos hablando de 3/4, de media, incluso de una, y según la interpretación que ésta se dé. No hay norma que la establezca correctamente, pero según el criterio que uno lo tome, y sobre todo no tener la obstrucción de estas, debe ser aplicadas, ¿no? En el caso de los proyectos que yo he realizado, siempre por medidas de seguridad se ha trabajado con conductor forrado, ¿no? Bueno, básicamente dependiendo del criterio y sobre todo del tipo, del diámetro de la tubería de conduit en este caso. Bueno, sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Conmigo sería hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Como consejo, solamente les daría de que todos estos dispositivos vienen con una especificación técnica, vienen con una ficha técnica y incluso según la marca y el tipo de estas, es como que se las puede interpretar, ¿no? Así no tener problemas, consecuentemente, o más adelante. Muchas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad.